Mis dos mejores argumentos ateos. La mejor forma que he encontrado hasta ahora de demostrar que Dios no existe se compone de dos simples preguntas que en menos de 5 iteraciones sacan a Dios de la ecuación. Lo explicaré mediante la representación de una conversación entre un creyente y un ateo. Comenzamos con el ateo haciéndole una pregunta al creyente. ¿Quién creó el universo? El creyente responde: Dios. Ahora la segunda pregunta. ¿Y dónde estaba Dios al crearlo? Respuesta del creyente: en el cielo. Espera, no es un lugar físico. No son las nubes, ni tampoco el espacio donde están las galaxias, sino es como un plano superior, diferente. Muy bien. Volvamos a la pregunta 1. Pregunta el ateo. ¿Y ahora quién creó ese cielo? Ese plano superior que no es propiamente un lugar, sino una dimensión diferente. Respuesta del creyente: pues también Dios. En este punto es donde las cosas se ponen interesantes, porque el ateo ahora pregunta: ¿y dónde estaba Dios cuando lo creó? Aquí se me ocurre que el creyente puede dar dos respuestas posibles. La primera es muy fácil de desbancar, y sería: Dios estaba en el mismo cielo. No puede estar en el mismo sitio porque tú no puedes crear tu casa desde dentro de tu casa. Tampoco puedes crear la tierra desde la tierra. Esa es una respuesta imposible, por lo tanto falsa. ¿Qué otra opción podría dar el creyente? Podría decir: estaba en un plano superior a ese cielo, digamos un segundo nivel superior, o un nivel más primitivo, igual fuera del mundo físico o de lo que le llamamos universo. Aquí simplemente volveríamos a iterar. ¿Y quién creó ese otro plano? Claramente entraríamos en un loop infinito de sitios donde estar o planos desde donde ponerse a crear. Dado que es infinito hacia atrás, nos fuerza a considerar que de la nada puede salir algo. Es decir, si siempre alguien tuvo que crear el sitio, plano, universo o lugar desde el cual Dios crea al siguiente plano, esto se vuelve imposible, porque jamás comenzaría la creación. Entonces tenemos que asumir que el sitio desde el cual Dios creó no fue creado por nadie. En este punto podemos simplificar todo con una sencilla reflexión. Si Dios creó la realidad, implica que la creó desde la no realidad o desde la irrealidad. El problema es que la no realidad no es posible. Nadie ni nada puede no existir y desde ahí crear. Y lo digo así porque estar en la no realidad es equivalente a no existir. Lo que no existe no puede contener nada, ni a Dios ni a nadie. Muchos creyentes argumentan que el concepto de estar implica un lugar o un espacio físico. No es eso a lo que me refiero. La realidad no necesariamente implica materia. Puede ceñirse a la energía. Todo lo que existe en el universo es energía a final de cuentas, porque la energía y la materia son intercambiables, es decir, necesitas mucha energía para crear materia, y también si destruyes o descompones la materia, generarás mucha energía. Así que podemos simplificarlo tomando como referencia solo la energía. Y no se podría decir que Dios ni siquiera es energía, sino otra cosa. Porque para crear energía, y con mucha mayor razón para crear materia, se requieren enormes cantidades de energía. Y la energía tiene que estar en algún sitio. Podría ser otra dimensión, podría ser otra realidad, podría ser otro plano si tú quieres. Pero no podría ser la inexistencia o la irrealidad. Así que querer argumentar que el lugar físico o que esta serie de iteraciones se refieren a un lugar físico es querer deformar la propuesta de argumento. Lo que se está proponiendo es que toda la realidad tuvo que ser creada desde la misma realidad, lo que nos obliga a que hubo un primer momento en el que de la nada, es decir, en el que nadie produjo lo primero que podríamos considerar realidad.
sea esto materia o energía, tuvo que haber existido desde la nada. Piénsalo, solo desde la nada podía haber existido Dios o el universo. Y si aplicamos la navaja de Occam, que nos dice que siempre la explicación más sencilla, que cumple con su objetivo de explicar completamente un fenómeno, compite con una explicación compleja que explica el mismo fenómeno, lo más lógico o lo más acertado es tomar la explicación simple que explica el fenómeno por completo. Y entre elegir que de la nada se genere un universo o se genere un Dios, automáticamente es más complejo Dios que el universo. Por tanto, sería más fácil que desde la nada surgiera algo simple, el universo, comparado con algo complejo, Dios. Lo que me gusta de esta argumentación es su sencillez. Me parece bonito que con 2 preguntas iterativas se pueda desmontar a Dios. ¿Quién creó? ¿Y dónde estaba? Repítelas suficientes veces y llegarás a la no posibilidad de la existencia de Dios. Veamos el segundo. Este argumento comienza reflexionando sobre un término muy interesante, el sufrimiento gratuito. Digamos que tú quieres conseguir que tu hijo o tu alumno comprenda que la puntualidad es importante. Entonces diseñas un castigo para aplicar cuando no sea puntual. Por ejemplo, cada vez que llega tarde le pones una multa. O si llegó 10 minutos tarde, esos mismos 10 minutos se los restas a su recreo o tiempo de juego. Es muy probable que con ese sufrimiento el alumno aprenda y cambie, que deje la impuntualidad. Pero ¿qué pasaría si además de ese castigo le dejas 3 días sin comer o lo golpeas hasta dejarlo inconsciente? Ahí estarías aplicando en esa persona lo que se llama sufrimiento gratuito. Es decir, sufrimiento innecesario. El sufrimiento que excede al necesario para aprender la lección o pagar la multa es injusto, es morboso y no deberías aplicarlo nunca. Pues este mismo principio de justicia y lógica aplica a Dios. Es decir, cuando cometes un pecado debes recibir un castigo o experimentar un cierto nivel de sufrimiento, pero este nunca debería ser gratuito. Algunos creyentes, al ser cuestionados sobre el sufrimiento humano, recurren a la solución de plantear un bien mayor en el largo plazo. Si directamente les planteas el problema del mal, o paradoja de Epicuro, usarán esta fórmula. Pero antes de avanzar más, recordemos lo que esta paradoja dice. Primero, tomamos como base 2 premisas: que Dios es un ser totalmente justo, bueno, poderoso y sabio. Y en segundo lugar, nos preguntamos si en el mundo hay sufrimiento. La obvia respuesta es sí, sí lo hay. Tomando estas 2 premisas como ciertas, podríamos llegar a una de las siguientes 4 conclusiones. Dado que el sufrimiento existe y Dios es bueno, entonces 1. Quiere acabar con el sufrimiento, pero no puede. Por lo tanto, no es omnipotente, y esto equivale a no existe. Otra posibilidad es que sí puede acabar con él, pero no quiere. Por lo tanto, es malo. Esto también es equivalente a que no existe. La tercera es que no puede y tampoco quiere, incumpliendo con las 2 supuestas características o cualidades principales. Definitivamente no existe si este es el caso. Y la última opción es que sí quiere acabar con el sufrimiento y sí puede, pero tiene una buena razón para no hacerlo. Aquí todavía cabe la posibilidad de que exista, pero habría un problema por resolver. De hecho, es de esta última opción de la que se aferran los creyentes para no tener que aceptar que ese Dios, con todas sus cualidades superlativas o divinas, simplemente no existe. Ahora, ¿qué razones le atribuyen a Dios para no actuar en contra del sufrimiento? ¿Para no impedir que las personas suframos? Mencionaré las 2 principales que con mayor frecuencia le he escuchado a los creyentes y que a primera vista tienen lógica e incluso pruebas. La primera es que en su sabiduría Dios permite el sufrimiento porque éste nos purifica o permite elevarnos a un nivel superior de bondad u otras cualidades deseables que provocan un bien mayor.
Por ejemplo, permite que una persona sufra una quemadura que casi lo mata, lo cual provoca un movimiento en el que muchas personas toman medidas o crean fundaciones que previenen este tipo de tragedias y en el futuro se evita mucho sufrimiento y muertes. Otro ejemplo clásico es el denominado camino del héroe, que es el proceso por el que pasa un personaje para convertirse en su mejor versión. Casi todas las películas de superhéroes y personajes destacados de la vida real contienen este proceso doloroso en el que nuestro protagonista sufre insultos, burlas, tragedias e incluso casi muere para convertirse en alguien mucho mejor que cambia al mundo. Tiene lógica, ¿no? La segunda razón, por cierto, esta es la que usan los testigos de Jehová, es que Dios tiene un plan de largo plazo en el que premiará a quienes sean fieles a pesar del sufrimiento. Es solo cuestión de tiempo, y ese tiempo es necesario. De otro modo no podría saber lo que verdaderamente hay en el corazón de una persona, o no tendría suficiente tiempo para darle la oportunidad de comprender el mensaje divino y adoptar sus doctrinas y estilo de vida. Igualmente puede tener sentido este razonamiento, y son millones los que se aferran a él. En este punto, muchos ateos sacan a colación el problema del sufrimiento gratuito. ¿Recuerdas el concepto? Lo que en este caso implica es que el camino del héroe o esa prueba de fidelidad debería tener sufrimiento solo hasta cierto grado necesario o suficiente. No debería incluir sufrimiento gratuito, porque el sufrimiento gratuito lo es porque no se necesitaba para elevar a la persona a esa categoría superior de bondad o para conocer la inclinación de su corazón. Ese sufrimiento gratuito es, de nuevo, morboso e injusto y no cumple ningún propósito bueno. Tiene mucha lógica, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo se mide el sufrimiento necesario en un humano? En pocas palabras, es imposible hacerlo. Todos somos diferentes y no podemos construir un aparato que mide el sufrimiento y nos indique el punto exacto en el que nos hará mejorar para que a partir de ahí notemos que Dios está permitiendo un sufrimiento que lo haría caer en la categoría de villano, de morboso y malvado. Parece que entramos en un callejón sin salida, pero no es así. ¿Cómo se resuelve el problema del sufrimiento gratuito? Quitando de la ecuación a los humanos y sustituyéndolos por los animales salvajes. Los animales salvajes, a diferencia de nosotros, son seres que no elevan su espíritu a un nivel superior de bondad, no crean instituciones de beneficencia, no mejoran sus hábitos para probar fidelidad a Dios ni a nadie. Los animales simplemente siguen su instinto. Es una especie de programación evolutiva que determina su conducta. No se pueden librar de ella. Una hormiga no puede comenzar a comportarse como pájaro. No tiene ni la capacidad intelectual ni la conciencia para hacerlo. Además, los animales existen desde antes que los humanos. Ningún hombre convivió con un tiranosaurio. Pero lo que sí sabemos es que los animales también sufren. Sienten dolor. Se les puede torturar. Imagina una escena durante el Jurásico en el que un bebé triceratops queda atrapado en un incendio que un rayo provocó en la selva. Durante horas se quema, experimentando un dolor indecible, hasta que cae inconsciente y muere. ¿Dirías que ese sufrimiento era necesario? ¿Cumplió algún propósito mayor? Sin lugar a dudas, fue sufrimiento gratuito. Esa realidad, que no es difícil de imaginar, porque hoy en día encontramos cadáveres de animales que murieron desbarrancados, ahogados o quemados. Esto pone el dedo en la llaga del problema del mal. Ese simple hecho irrefutable vuelve cierto el sufrimiento gratuito que Dios permite. Es decir, se puede demostrar que el sufrimiento gratuito existe. Esa realidad demostrable pone a Dios en jaque mate, porque solo un ser malvado podría permitir esa clase de sufrimiento teniendo el poder de evitarlo. O dime, al imaginar al bebé triceratops
que podría haber sido también un conejito o un osesno, ahí en el incendio, clamando por ayuda, tratando de huir del fuego. Si tú estuvieras ahí, en el lugar de Dios, ¿no enviarías una nube para que lloviera sobre el incendio? ¿No apagarías los receptores de dolor de este animalito? Se supone que eres todopoderoso y bueno. Además, no le debes nada a nadie. Ese dolor no le dará una lección a nadie. Estoy seguro de que tú no permitirías ese dolor. No podrías dormir por las noches sabiendo que diariamente millones de criaturas creadas por ti experimentan ese y muchos otros tipos de dolor y sufrimientos gratuitos. Es por eso que este es mi segundo argumento ateo preferido. Me niego a creer que un ser tan poderoso y maligno habita en el universo. Me hace más sentido creer que un proceso aleatorio que tomó miles de millones de años fue provocando cambios graduales y lentos en la energía y en la materia, de modo que la vida se dio. Y después, el mismo proceso evolutivo la hizo florecer en lo que ahora somos. La vida está llena de evidencia de esos procesos. Hasta en el laboratorio se pueden observar. La explicación es lógica y bella, y hasta tiene un fondo poético. Espero que estos dos argumentos te hayan gustado. Si tienes modo de rebatirlos, te invito a hacerlo en los comentarios. Así todos aprendemos más y evolucionamos. Hasta la próxima.